Vamos a contar la historia de un petrolero con bandera rusa que salió de Venezuela sorteando el control de Estados Unidos. Ya en travesía cambió su nombre, cubrió de pintura el anterior, pintó uno nuevo en el casco y ha sido interceptado en el Atlántico Norte cerca de aguas de Islandia después de 2 semanas de persecución marítima. Y al escuchar este relato es probable que usted haya viajado mentalmente a la Guerra Fría, porque esto más bien parece una trama de las novelas ambientadas en aquel tiempo. Olvídense, ese marco mental está equivocado. El mundo es hoy mucho más complejo que entonces. Entonces había un mundo bipolar y las lealtades, bueno, pues estaban divididas, estaban claras. La cuestión es que Estados Unidos ha tomado el control del petróleo en Venezuela y lo ha hecho por la fuerza. Es un embargo, es una confiscación, es un bloqueo, es un protectorado, es una política de hechos consumados. Y se resume en la declaración que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha pronunciado a las puertas del Senado después de informar a los senadores a puerta cerrada. El acuerdo petrolero que hemos hecho con PDVSA no lo pueden mover, ¿entiendes? No están generando ningún ingreso por su petróleo en este momento. No pueden moverlo a menos que nosotros lo permitamos, porque tenemos sanciones y estamos haciendo que se cumplan. Esto es una presión enorme, lo estamos ejerciendo de una manera positiva. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Así que, como advierte Marco Rubio, no se puede mover el petróleo de Venezuela sin nuestra autorización. Y esto será por periodo indefinido. Esa es la razón que la diplomacia de Estados Unidos aduce para haber interceptado no solo a un buque con bandera rusa en aguas de Islandia, sino a otro más con bandera de Camerún, en aguas del Caribe. Le resumo, en el Atlántico Norte, cerca de aguas de Islandia, han abordado el Marinera, antes llamado Bella 1, al que perseguían desde que el 21 de diciembre, cuando navegaba sin carga, evadió el bloqueo naval en torno a la isla. ¿Qué transportaba? No lo sabemos. En aguas del Caribe han capturado el Sofía, cuya última bandera, al menos, es de Camerún. La respuesta de Rusia ha sido tímida, discretísima. Les voy a leer el entrecomillado que destaca la agencia TASS, citando a fuentes de la diplomacia rusa. Tomando en consideración la presencia de ciudadanos rusos entre los tripulantes, exigimos a la parte estadounidense garantizarles un trato humano y digno, respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria. Esto no puede ser calificado ni siquiera de hostil. Es que es de una timidez que solo refuerza la sospecha. Porque sí, un diputado ruso del partido de Putin sí ha dicho que es un acto de piratería, pero antes nos explicaba Xavier Colás, lo ha hecho más por la participación del Reino Unido en esta operación que por el hecho de que la haya comandado Estados Unidos. ¿Por qué han abordado ese buque? Porque Estados Unidos ha bloqueado el petróleo venezolano. Bloqueado quizás es una forma suave de decirlo. Lo que ha hecho es confiscarlo, porque el designio que tiene el secretario de Energía, Chris Wright, es vender en el mercado el crudo que salga de Venezuela y hacerlo indefinidamente y que los ingresos vayan a cuentas estadounidenses. El petróleo de Venezuela ahora lo maneja Estados Unidos. Las ventas las hará el gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos. Esta es la prioridad en este momento del plan de Trump para Venezuela y no se oculta. Revitalizar el comercio, revitalizar la industria petrolera de Venezuela, que ha sido saqueada durante todos estos años de chavismo. Saqueada y además hecha añicos en su funcionalidad. Luego ya para encontrar la democratización de Venezuela es verdad que hay que descender en la lista de prioridades. Vamos a volver a poner ese crudo en movimiento y venderlo. Esto es como lo que hicimos en nuestros negocios. Vamos a comercializar el crudo que salga de Venezuela primero, el petróleo almacenado que está acumulado. Y luego, de forma indefinida en el futuro, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. Bueno, esto ha dicho el secretario de Energía, Chris Wright. Dicen las petroleras, por cierto, que la deuda que acumula Venezuela con ellas es de tal volumen que dificulta bastante la revitalización del mercado de crudo de Venezuela, de la industria del crudo. Porque es verdad que son miles de millones, además con una nula seguridad jurídica y financiando pues intereses del todo ilegítimos, cuando no siendo saqueada PDVSA y en manos también de extranjeros. No se crean ustedes que resulta que Venezuela era un territorio plenamente soberano. Venezuela ya era un territorio intervenido
primero por Cuba, que fue quien enseñó la contrainteligencia a Nicolás Maduro, o antes a Hugo Chávez, cómo convertir el país en una dinastía comunista, tal y como había hecho antes Cuba, y por China, claro, y Rusia. Ahora, lo que ocupa Estados Unidos como fuerza tutelar del gobierno de Venezuela es reactivar esa industria del petróleo, y de hecho la represión se ha incrementado desde la captura de Maduro. No es que hayan acabado con las detenciones, no, ya es que grupos armados han montado controles en las calles, están entrando en los autobuses, están revisando los teléfonos celulares de las personas que van en esos autobuses, están buscando a elementos activos de la oposición interna para reprimirlos. No es que no se hayan liberado a los presos políticos, es que ni siquiera eso forma parte todavía de la agenda. Y la represión, como les digo, se ha incrementado. Se ha detenido a más de una veintena de periodistas. Esto ya es responsabilidad de la fuerza que se ha hecho cargo de la tutela del país, que es Estados Unidos, ¿eh? Lo cierto es que hoy la oposición ha sido desactivada, está fuera del país, ajena a lo que ocurre y con una autoridad política mermada por las declaraciones de Donald Trump acerca de María Corina Machado. Esta puede ser una complicación para Marco Rubio, que no es un camisa vieja del trumpismo, ¿eh? Hay otros Pete Hegseth que no tienen que justificar un pasado. Pete Hegseth, el secretario de Defensa. Pero Marco Rubio fue de hecho uno de los opositores en el Partido Republicano cuando Donald Trump se hizo con el control del Grand Old Party. Marco Rubio hizo carrera bajo la promesa de democratizar Venezuela, y su compromiso con la oposición venezolana es largo en el tiempo y ya veremos si también duradero. Por ahora es la voz que intenta tranquilizar a quienes ven urgente la liberación de los presos políticos, más de 1 millar que permanecen en las cárceles venezolanas, por cierto, de ellos 20 españoles, sin que parezca que España se preocupe demasiado por ellos. Y las cárceles venezolanas son complicadas, ¿eh? Piensen en el helicoide y en las torturas que allí lleva perpetrando el régimen de forma brutal desde que se perpetúa en el poder, desde que Hugo Chávez llegó en el 98. Marco Rubio es quien estimula la paciencia de quien tiene fe, porque es por el momento una cuestión de fe, en que el tiempo traerá una transición democrática y que Delphi no será nuestra daughter of bitch, por decirlo en el lenguaje de Roosevelt. Pero Marco Rubio también tiene otros asuntos que atender. El que parece más urgente es Groenlandia. Esto tiene la forma de una oferta, de una de esas ofertas que uno no puede rechazar. Es difícil calificarla de otra forma, porque Marco Rubio le está diciendo a Dinamarca que él, como diplomático, así con apariencia generosa, dice: yo como diplomático, hombre, preferiría que ustedes me vendieran el territorio autónomo. Pero en caso de que eso no ocurra, no descartamos ningún tipo de acción, incluida la acción militar. Un grupo de aliados encabezados por Francia y Alemania está trabajando ahora en un plan para responder a las amenazas de Donald Trump y, sobre todo, si se decide finalmente a la política de hechos consumados, que parece que no es algo que le suponga un reparo moral, es decir, que tome por la fuerza Groenlandia. Son Francia, Alemania y Polonia quienes ahora están debatiendo la respuesta a Estados Unidos, luego se unirán al resto de los países europeos. Por el momento, desde luego, la respuesta de la Unión Europea ha sido no tímida, ha sido temerosa. El gobierno danés ha reclamado un encuentro urgente con el secretario de Estado Marco Rubio para aclarar la situación. Lo que advierte Frederiksen, la primera ministra danesa, es que esto pone fin a la OTAN de facto. Quizás hasta está siendo optimista, porque el hecho ya de que un país de la OTAN, nada menos que el que lidera la Alianza Atlántica, esté amenazando a otro país de la OTAN, ya permite cuestionar la vigencia del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Esto decía Marco Rubio. Bueno, esa siempre ha sido la intención del presidente desde el principio. No es nuevo, ya lo dijo en su primer mandato, y él no es el primer presidente que ha examinado, considerado cómo podríamos adquirir Groenlandia. Hay interés en ello. Solo les recordé que no solo Truman quería hacerlo, sino que el presidente Trump ha estado hablando de esto desde su primer mandato. Y lo que dice Marco Rubio respecto de Venezuela y de las fases que tendrá la operación política de tutela que está llevando Estados Unidos. Les decíamos que hay que descender en el orden de prioridades para encontrar la democratización.
Al menos sí se ha referido a la posibilidad de la amnistía de los presos políticos. Esto es lo que le reclama como urgente la oposición. Hay más de 1000, como les digo, en las cárceles de Venezuela. Pero primero el petróleo. Luego ya veremos si en una segunda fase hablamos de una amnistía, de una liberación de los presos. Garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otro tipo tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa y al mismo tiempo se comience a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan salir de las cárceles y volver a su país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.